Hola, mi nombre es William Alfonso López Puritica y el día de hoy vamos a continuar la competencia de codificar la solución de software con el resultado de aprendizaje, crear las tablas y objetos de la base de datos de acuerdo con el diseño y el motor de la base de datos seleccionada del programa de técnico en programación de software. Vamos a empezar a hablar de la planificación de las bases de datos. Es hora de empezar a diseñar una base de datos relacional y esto es independiente del sistema de gestión de bases de datos que estemos utilizando. En primer lugar, lo que nos hace falta es tener un esquema donde podamos reflejar, por una parte, las tablas y los campos que van a participar dentro de nuestra base de datos. Pero sobre todo de cara a diseñar y de cara a crear este esquema, es importante no empezar directamente trabajando en la base de datos. Quiero decir con esto que un error muy común consiste en abrir directamente el software de gestión de bases de datos. Muchas veces el cliente de gestión visual que nos da acceso a la base de datos y empezar a crear tablas y empezar a crear campos directamente dentro de este software. Y eso generalmente es una idea bastante mala. Necesitamos realizar planificación. Es algo que no debemos improvisar y es algo que improvisar y luego cambiar de idea puede tener consecuencias bastante desastrosas. Por lo tanto, los cambios son posibles pero dolorosos y tenemos que evitarlos siempre que podamos. La buena noticia con la que vamos a contar, eso sí, es que las bases de datos ya tienen un cierto tiempo. Y cuando hablamos de un cierto tiempo es que el modelo de bases de datos relacional que conocemos tiene alrededor de 30 o 40 años. Esto quiere decir que en cualquier caso existe mecanismo para poder realizar modificaciones a una base de datos que ya ha sido creada. Pero aunque insisto, es posible realizar modificaciones. Lo último que queremos es poner a funcionar una base de datos y tener que modificar al cabo de 1 o 2 años. Simplemente porque se puede modificar. Pero también hay scripts que pueden dejar de funcionar, lo cual puede dejar la aplicación original en un estado desastroso. Así que lo importante siempre, cuando diseñemos una base de datos, es realizar algo de planificación previa. Hay dos preguntas iniciales que necesitas hacerte antes de empezar el esquema de la base de datos. En primer lugar, ¿cuál es realmente el punto importante de esta base de datos? Es decir, ¿para qué sirve esta base de datos? Claro, en la mayoría de los casos se está construyendo una base de datos para apoyar una necesidad, ya sea una necesidad de escritorio o una aplicación web o una aplicación móvil. Digamos que estamos construyendo una biblioteca en línea. Sería quizás demasiado fácil decir algo así como que, por ejemplo, es una base de datos para almacenar información de productos y compras dentro de esa biblioteca o dentro de esa librería. Mientras que esto podría ser cierto, la cuestión es que debemos preguntarnos cuál es realmente la intención de esa librería, de esa biblioteca. ¿Es un sitio web? ¿Es una aplicación? Debido a cómo crezca esa aplicación en los próximos años, dependerá un poco de cómo planteemos las cosas ahora. Por lo tanto, no hace falta tampoco tener un objetivo demasiado elevado y demasiado complejo, pero desde luego una definición tan sencilla como esta quizás a veces no sea suficiente para reflejar la complejidad que más adelante vamos a tener de la base de datos. Quizás una definición como esta, digamos que ayudaremos a los compradores a encontrar libros, a descubrir las opiniones de otros lectores, a comprar y a seguir el estado de sus pedidos, contribuir con sus propias opiniones y saber qué otros productos les podría gustar, basándonos en lo que les gusta a otros lectores con gustos similares. Esto es otra cosa. En este caso estamos construyendo una base de datos muy diferente en la segunda descripción, aquella que derivaría de la primera descripción. Para crear una base de datos es necesario empezar hablando de entidades. Sabemos que las bases de datos relacionales se componen de una o de más tablas. Las tablas finalmente son el componente básico de una base de datos. Digamos que si una base de datos relacional es un edificio, las tablas son los ladrillos que la componen. Y lo que haremos es crear tablas separadas para cada entidad, que es cada objeto o cada cosa que necesita ser representada en la base de datos. Estoy usando la palabra entidad para mantener los conceptos un poco abstractos. Pero para concretar un poco más, alguna de las entidades podría representar cosas que existen en el mundo real, cosas tales como por ejemplo cliente, pedido, elemento de un pedido o producto. Otros podrían ser más abstractos como por ejemplo comentarios, entradas de blog, autor o por ejemplo cheque, empleado o departamento dentro de una empresa. Voy a hacer un apunte en este caso, y es que existe cierto debate sobre si se deben utilizar nombres en plural o nombres en singular.
¿Es realmente una entidad clientes o una entidad cliente? Yo lo que suelo hacer es preferir los sustantivos singulares para las tablas. Eso también parece algo más natural cuando declaras las entidades de esta manera, porque las bases de datos finalmente contienen información sobre, como por ejemplo, un empleado o por ejemplo, un pedido. Pero que lo estoy diciendo no es más que un consejo. Usted podrá, por ejemplo, elegir poner los nombres en plural. Lo que sí, desde luego, es recomendable es no mezclar singular con plural. Es decir, hay que decirnos o singular o plural y a partir de ahí trabajar siempre de la misma manera. Y si por alguna razón no sabes qué escoger, escoge singular. A partir de aquí realizamos una serie de trazados que unen las entidades. Es lo que finalmente se acaba conociendo como un diagrama de modelado de entidades. Muchas veces podemos ver estos diagramas como líneas trazadas entre ellos, donde cada una de esas líneas podría utilizar un verbo para especificar la relación entre las columnas. Otra cosa que podemos ver a veces es el uso de cajas de diamante para describir las relaciones. Pero desde luego, nuestro objetivo, más que poner líneas o más que poner rombos, es finalmente poder esbozar las relaciones que existen entre las diferentes tablas que formarán parte de nuestra base de datos. Después de haber identificado al menos la primera lista de entidades, vamos a echar ahora un vistazo a cada una de las entidades para convertir estas entidades en tablas. De la misma manera, por lo tanto, las entidades se convertirán en nuestras tablas y los atributos de estas entidades se convertirán en las columnas dentro de la base de datos. Al esbozar un diagrama de entidad-relación, muchas veces los atributos se van a mostrar como esto que estamos viendo en la pantalla y puede ser bastante informal a la hora de describir estos atributos. Pero a medida que nos movemos hacia convertir la definición de las entidades en tabla y de los atributos en columnas, tendremos que ser cada vez más específicos. En primer lugar, y por regla general para definir una tabla, digamos por ejemplo que es la tabla de empleado, tenemos que hacer los datos lo más individual que sea posible, por lo que usaremos en este caso una columna para primer nombre, otra columna para apellido, otra columna para fecha de alta, otra para tipo salario, otra para dirección 1, dirección 2, ciudad y así sucesivamente. La idea es porque separar tanto al definir las columnas hay una razón sencilla, es para poder realizar más adelante tantas búsquedas como sea necesario. Si yo junto el apellido y el nombre dentro de la misma columna, tal vez adelante o más adelante, me será difícil poder buscar empleados y filtrarlos por nombre o por apellido. O si yo pongo la dirección completa dentro de una misma columna, digamos la dirección de la calle, código postal y ciudad, más adelante será más difícil filtrar independientemente por calle, por código postal o por ciudad. En definitiva, para facilitar más adelante la búsqueda y el procesado de datos dentro de la base de datos, es conveniente ser lo más granular posible. En cuanto a la nomenclatura, siempre voy a decir que existen múltiples maneras de llamar a las columnas. En el caso, por ejemplo, primer nombre, que realmente está formado por dos palabras, he usado la nomenclatura tipo Pascal, que consiste en nombrar cada palabra con la mayúscula al principio y eliminar los espacios. Pero como estoy mostrando en la pantalla, es simplemente una nomenclatura. Podríamos cambiar el espacio por un guión bajo, podríamos eliminar directamente el espacio, o podríamos usar nomenclatura camel case, o podríamos usar nomenclatura de tipo Pascal, que es la que estoy utilizando en este momento. Realmente no importa la nomenclatura que usemos, lo que sí importa desde luego es que nos acostumbremos a usar siempre la misma. Tengamos en cuenta que hay muchas bases de datos que simplemente no soportan los espacios para nombrar las columnas. De ahí el tener que buscar una manera de eliminar o sustituir los espacios. A continuación hablamos del tipo de datos, teniendo en cuenta que el tipo de datos no es exactamente igual de lo que tenemos dentro de los lenguajes de programación. Con las bases de datos, generalmente los tipos de datos son mucho más específicos de lo que podemos tener dentro de un lenguaje de programación. Por ejemplo, en MySQL vamos a entrar en tipos numéricos y veremos que en tipos de enteros no solo tenemos un campo entero, sino que podemos tener tiny int, small int, medium int, entero o entero grande, cada uno de ellos con la información de cuántos bytes va a gastar y cuáles son los valores mínimos y máximos que van a aceptar. No todos los valores son iguales entre las diferentes bases de datos. Por ejemplo, si vamos a Transact SQL,
donde encontraremos la documentación para SQL Server, encontraremos que los tipos numéricos son big int, bit, decimal, int, money, numeric, small int, small money y tiny tin. Observamos que el concepto es muy parecido a MySQL, pero no es exactamente igual. Puede haber ligeras variaciones entre los diferentes tipos de bases de datos. Por eso, con algunos tipos de datos tenemos que especificar en primer lugar el tipo concreto que vamos a usar, y en algunos casos, como por ejemplo en el caso del estado, tenemos que especificar cuántos caracteres máximos vamos a tener. La idea es no utilizar más espacio del que realmente se vaya a utilizar. Hay algunos campos como por ejemplo primer nombre que sabemos que difícilmente ocuparía 50 caracteres, pero hay otros campos como por ejemplo guardar un manuscrito o guardar un libro o guardar un texto en un campo donde podríamos trabajar con conjuntos de caracteres superiores a 1000 páginas y necesitaríamos desde luego más de 50 o más de 100 caracteres para conseguirlo. Además, hablaremos de la palabra null. La palabra null es una palabra importantísima, es una palabra clave dentro de la base de datos relacionales, ya que en este caso la palabra null no es lo mismo a poner simplemente un espacio o una entrada en blanco. Null significa la ausencia total de un valor. Por lo tanto, las columnas se pueden definir como que permitan valores nulos o más típicamente como que una columna pueda ser no nula. Se requiere un valor y por lo tanto la opción es que podamos poner un valor por defecto para una columna. Por último, ahondar un poco más en los tipos de datos que existen dentro de una base de datos, donde incluso vamos a tener tipos de datos tales como por ejemplo binario, si nos fijamos en la columna de fotos. No es algo que ocurre todos los días, pero incluso es posible introducir datos binarios, es decir, por ejemplo, fotografías o archivos MP3 directamente dentro de una base de datos. Esto es lo que en muchas bases de datos se conocen como objetos binarios grandes o blobs. En muchas bases de datos lo verás como blob en lugar de dato binario. Cada tabla debe tener una clave principal, que es un valor que identifica de manera exclusiva una fila individual donde no puede haber duplicados y no puede haber confusión. Por lo tanto, si tenemos una tabla de empleados, tiene que haber un ID de empleado. Si tenemos una tabla de clientes, tiene que haber un ID de cliente. Y si tenemos un ISBN que nos lleva a un libro específico, tenemos que decir tal vez que esa es la clave primaria. Si por ejemplo creo una tabla llamada libro, donde encontramos todos los detalles de un libro, incluyendo su ISBN, ese número ISBN naturalmente debe ser único. Así que podríamos darnos cuenta de que ese número realmente es una clave principal y es una clave primaria. Y además ocurre de manera completamente natural, ya que es una clave que existe directamente en los datos. Por eso muchas veces recibe nombre también de clave natural. Sin embargo, hay otros ejemplos donde esto no ocurre de manera natural. Como por ejemplo cuando empiezo a construir una tabla de clientes, podría darme cuenta que realmente no hay nada dentro de esta tabla que sea inherentemente único. Podríamos decir que el correo electrónico es único, pero a veces la misma dirección de correo electrónico es compartida por varias personas. Así que eh, se decide que no hay nada que yo pueda garantizar que sea único. Lo que haría es añadir una nueva columna, como por ejemplo llamada ID cliente. En la mayoría de sistemas de gestión de bases de datos, la forma de incluir esta columna es hacer que sea entera por una parte y autoincremental por otra. De esta manera, por lo tanto, se convierte en la clave primaria, de tal manera que cuando empezamos a insertar registros de usuarios, automáticamente esta clave se autoincrementará ella sola y esta la conocemos como una clave primaria sintética.